La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Un gusto tratar temas de interés y pues hoy nos convoca aquí presentar esta primer obra literaria, Juan Francisco, que es se titula Más allá de la mordida. Por ahí el jueves pasado 25, ahí en la cofradía, ahí en el centro de Zacatecas, pues bueno, tuviste tu presentación formal ante los medios de comunicación, ante las plataformas digitales, ante el público de esta primer obra literaria, Juan. Y pues bueno, es un gusto pues poder llamarte mi amigo, ¿no? Y es un gusto poder tener aquí en la mano pues algo que sé yo que has estudiado mucho y sé que sabes mucho de estos temas. Y pues ¿por qué no nos platicas, Juan, un poquito de lo que trata Más allá de la mordida? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Raimundo, que le mandamos un fuerte abrazo también, y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Zacatecas, a través de streaming en el periódico La Jornada. Y como bien dices, pues un gusto regresar y siempre platicar de los temas políticos en el Son Politicón, es decir, siempre el espacio para el debate, para la plática, para proponer los temas. Y como bien dices, el día de hoy a presentar y platicar sobre un libro denominado Más allá de la mordida, una visión integral de la corrupción en México. Y bueno, quisiera empezar un poco el contexto de cómo surge y cómo nace la idea de escribir este libro. Y yo les platico que pues he estado yo siempre en el tema de la universidad, dando clase, en el tema del servicio público. Y hace alrededor de 3 años, en la campaña del 2018, pues fui, como bien sabes, fui candidato a un distrito local. Y me acuerdo mucho de una colonia en el municipio de Calera, donde llegamos y estábamos tocando y recorriendo las puertas, y en un toque de puertas abre un ciudadano, pero un ciudadano enojado, como muchos que estábamos en ese momento en el país. Dice, no, es que eres un corrupto. Y yo, no me conoce, me vengo a presentar, ¿verdad? Yo no tengo cola que me pisen y vengo precisamente a eso. Y me empieza a explicar cuál era el problema y por qué había tanto rencor sobre la corrupción en México. Y yo le digo, bueno, pues yo soy maestro, doy clase, pues tienes razón de estar enojado. Y en ese momento estaba haciendo yo el doctorado y decidí a partir de ese día, al saber que uno de los grandes problemas, más allá del problema de la seguridad, que es el primer tema que nos preocupa a todos los mexicanos, a todos los zacatecanos, si tú le preguntas, o en ese momento, en el 2018, que estaban las elecciones presidenciales, diputados locales, presidencias municipales, es decir, hubo elecciones para todo. Y después del tema de la seguridad, el segundo tema de gran preocupación para todos los mexicanos era el tema de la corrupción. Es decir, como nunca antes se logró poner en la agenda presidencial, en la agenda de las elecciones, el tema de la corrupción. Eso ya de por sí ya era un logro. Y a mí me marcó mucho el enojo ciudadano de persona en común, de este ciudadano de Calera, lo recuerdo muy bien, que dije, bueno, pase lo que pase, voy a escribir y voy a investigar sobre el tema de la corrupción, para investigarlo y para tratarlo. No se dieron las circunstancias a mi favor, a mi candidatura, regresé a estudiar mi doctorado, regresé a mis clases a la universidad y me puse a escribir sobre la corrupción en México. Entonces, ese es el contexto de cómo hacerlo, o de por qué nace este libro que hoy venimos a charlar y a platicar con cada uno de ustedes. Y a partir de ahí, bueno, pues ya la decisión ya estaba tomada, era un tema que ya estaba en la agenda pública, que estaba en la agenda de los candidatos a presidentes, pero sobre todo que estaba en la agenda de quien ganó la presidencia de la República. No, y aparte, Juan, había temas muy concurrentes, ya lo mencionaba ahí una de las que comentó tu libro, la comisionada nacional, la doctora Norma Julieta del Río, y es cierto, ¿no? En el 2018, pues converge el tema con lo de Odebrecht, ¿no? Que sale a la luz, donde, pues bueno, nos dimos cuenta lo exagerado que era el tema de la corrupción. Por ahí lo mencionabas el jueves, Juan,
nos cuesta cerca del 9%, si lo pusiéramos en proporción, 9% del Producto Interno Bruto. Si más o menos pusiéramos pues cuánto se roba y lo que representa pues para el país, ¿no? Y es interesante porque pues bueno, también se dio lo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y pues bueno, sin duda fue un sentimiento de la nación, por así nombrarlo, donde pues obviamente López Obrador lo materializa en su campaña, lo abandera en su campaña, y pues bueno, ahí está, ¿no? La respuesta de cuán efectivo fue agarrar el tema de la corrupción, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no, Juan Francisco? Sí, yo creo que es un tema que llegó para quedarse, es decir, el tema de la lucha anticorrupción tiene que estar en la agenda de todos los gobiernos, de todos los países, pero principalmente de un país como el de México, y no nada más del presidente de la República. Tiene que estar en la agenda de los poderes, tanto poder legislativo, ejecutivo, judicial, de los órdenes de gobierno, tanto municipal, estatal como federal. Y como tú bien dices, ese hartazgo de ese momento de las elecciones del 2018, por casos típicos de la corrupción en México. El caso Lozoya es el típico caso de la corrupción en México, donde hay abuso de poder, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, moches, es decir, servidores públicos que quieren vivir como empresarios. Ese es el punto. Entonces, claro que detonó el hartazgo ciudadano en el 2018, y como tú muy bien lo dices, yo creo quien ganó ese espacio y quien se apropió de ese espacio en ese momento y lo sigue haciendo, una cosa es que ya está en el discurso público, ahorita podemos comentar lo demás, pero quien lo hizo y de la manera más práctica y más sencilla, es decir, la corrupción se barre de arriba para abajo, así de sencillo. Con ese tema logró posicionarse como algo que muchos mexicanos creyeron y confiaron en él para votarle en el 2018. Vemos y seguimos que el discurso sigue. Lo que habría que analizar es qué se está haciendo realmente aparte del discurso para luchar contra la corrupción. Fíjate, Juan Francisco, lo mencionas aquí en el libro, una visión integral del tema de la corrupción, y algo a mi parecer que falta en este gobierno es la estrategia integral para el combate a la corrupción. Ya lo decía Raimundo Cárdenas aquí, lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. Tenemos institutos de combate a la corrupción que son satélites, pues, ¿no? Son institutos satélites, en sí no actúan como deberían de actuar, o a veces se carga políticamente hacia un lado. Pero bueno, Juan Francisco, de ahí nace la inspiración de escribir este libro. Pero pues bueno, viene lo más difícil, ¿no? El plumazo, el iniciar, pues la primera frase para tu libro, ¿no? ¿Cómo empezar ese primer libro? Y pues bueno, aquí otro de los comentaristas que también aprovecho para mandarle un saludo al doctor Arturo Nale, que es formidable al momento de comentar, de hablar, lo hemos tenido aquí, pues siempre es un deleite tenerlo aquí platicando. Pero pues bueno, ya lo decía él, hablar del tema de la corrupción es un tema sumamente complejo, pero bueno, tú aquí en este libro nos lo desglosas en 6 subtemas, ¿no? Que me gustaría mencionarlos para todos los que nos escuchan, desde un enfoque histórico-cultural, ¿no? En ese enfoque, Juan Francisco, ¿por qué no nos platicas un poco? ¿De qué hablas? Me imagino que es historia, ¿no? De cómo inicia, pues, esa historia en México de la corrupción, ¿no? Sí. Bueno, hablar del enfoque histórico-cultural requiere más o menos cómo se ha ido formando el México que ahora tenemos. Es decir, con qué instituciones hemos ido avanzando a lo largo de la historia. Y en el tema planteo que hemos tenido estructuras verticales de poder. Es decir, ya fuera a través, obviamente, del autoritarismo, ya fuera a través de ese momento del caudillismo, ya fuera a través de ese momento del caciquismo, o en su momento llegar hasta tener un partido hegemónico en el cual pues era una estructura de poder totalmente vertical, totalmente autoritaria, pues eso propicia obviamente que se facilite la corrupción. Es decir, mientras más autoritario y más vertical es el poder, más fácil es que se nos preste para hacer la corrupción. Y como ejemplos tenemos muchos, y yo lo comentaba el viernes y lo vuelvo a comentar aquí.
empezar a escribir era ¿de dónde agarro esquina? ¿Por qué? Porque eso es un tema bastante complejo. Y hay algunos autores que coinciden que es una parte cultural el tema de la corrupción o del no respeto a las normas, y otros que es una parte sistémica o organizacional. Yo digo que es las dos, incluso que se entrelazan, porque se generó una cultura organizacional de la corrupción en México. ¿Y cómo lo planteo de esa manera? Bueno, pues vamos a escribir frases que yo comentaba que se generaron en la cultura de los mexicanos, o en el día a día de todos los mexicanos, como decir, el que no tranza no avanza. Sí. Pues bueno, lo escuchamos a diario. Sí. Entonces, yo digo que sí logró meterse muy en el tema del pensamiento de muchos mexicanos. Y luego hay frases como el que a mí no me den, a mí pónganme donde hay. Sí. Y luego otra que nos recuerda al precisamente hablar de este cacique que fue gobernador de San Luis Potosí, González N. Santos, que nos decía que la moral, pues la moral es el árbol que da moras, es decir, ya no le estén dando vueltas al asunto y vamos a hablar de que no existe la moral como tal. O a recordar a Fidel Velázquez, que decía, el que se mueva no sale en la foto. Sí. Y esta nos explica precisamente esta estructura vertical de poder, es decir, ¿quién manda? El de arriba. Y si alguien de abajo se mueve, lo corremos, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, bueno, aquí tratamos esta historia desde un poco la llegada de los españoles, la colonia, el cómo se van haciendo en México estas estructuras verticales de poder, pasando por estos personajes del caudillo, del cacique, hasta que se conjuntaron todos estos esfuerzos y se creó un partido hegemónico. Es decir, vamos a competir, pero todos vamos a competir en el mismo partido, nada que tú por las armas, nada que tú haciendo revueltas sociales. Todos vamos a competir aquí en este partido hegemónico y por eso vamos a captar a todos los sectores y organizaciones, el sector obrero, el sector campesino, el sector popular, y ahí fue pues instaurar una estructura vertical de poder que duró más de 70 años en el poder, que es el PRI, ¿no? El PRI hegemónico. Desde que todas las transformaciones que tiene, ¿no? Desde su fundación hasta el día de hoy, pues, ¿no? Bueno, no el día de hoy, pues ya lleva, pues bueno, esa continuidad la rompe Vicente Fox en el 2000. La alternancia en el 2000, pero pues bueno, tiene un regreso a lo mejor no tan bueno como nosotros pudimos haber pensado, pero bueno, sin duda es un tema que nos puede dar para muchísimas horas, Juan Francisco, pero pues bueno, quisiera también el enfoque económico, enfoque jurídico administrativo, enfoque filosófico político, y pues bueno, aquí lo interesante, Juan Francisco, de esta obra literaria es que nos presentas propuestas que pues es poco usual pues encontrar en un libro en un tema tan complejo como pues tener propuestas, sobre todo hoy en día donde vemos que el tema de la corrupción en estos recientes señalamientos con el gobernador de allá de Tamaulipas, de Cabeza de Vaca, y pues bueno, por mencionar nada más estos ahorita, las recientes señalizaciones que hizo o las observaciones que hizo la auditoría, donde el presidente se mete en un tema muy complejo, mandando una carta pues tendenciosa, porque pues, tendenciosa así lo manejo yo porque pues así lo escribe en esa carta, ¿no? Donde en esa carta se la dirige a la presidenta de la Cámara Baja, Dulce María Chauri, pues bueno, donde él cree que hay cierta tendencia política en el auditor para que su gobierno no avance. Vámonos a seguirnos con una dinámica, Juan Francisco, antes de pasar al primer bloque de pausa, para todos los que nos escuchan y todos los que nos ven, para que se lleven un ejemplar de Más allá de la mordida de Juan Francisco. Vamos a dedicárselo en este mes, que es el mes de la mujer, Juan Francisco, a las primeras 2 mujeres que se comuniquen aquí en cabina de Radio Zacatecas.
nos den su nombre, nos dejen su nombre y pues bueno, si hay tiempo las pasamos acá a cabina para que nos saluden y para que nos digan qué piensan sobre el tema de la corrupción, ¿no? Que es importante que también las mujeres participen y opinen en este tema. Pero bueno, Juan Francisco, ¿qué piensas de estos institutos, como ya lo mencionaba Raimundo, satélites de combate a la corrupción, pues que han dejado mucho a deber por el hecho de que pues no actúan? ¿Qué piensas al día de hoy de eso, Juan Francisco, de esos institutos? Yo creo que lo que debemos de hacer es fortalecerlos, pero también pues no se puede dejar de fiscalizar o de no saber que respondan de manera adecuada. Es decir, la única manera para luchar y combatir contra la corrupción es a través de los procesos institucionalizados. En el caso, y lo pongo también en el libro, hay varias agencias, es decir, por ejemplo, en el caso de México se apostó a un sistema donde hubiera varios entes fiscalizadores, ya fuera la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, un instituto como el INAI, pero todos estos no están coordinados. Yo creo que lo que falta es una mayor coordinación entre los entes para que puedan servir y que realmente se puedan detectar. De nada va a servir si, como bien dicen y coincido con ustedes, pues son institutos o organismos autónomos que no tienen ni siquiera el poder o la organización para que sus atribuciones o sus señalamientos pues sean vistos como serios o tengan repercusiones. ¿Y cuál es la repercusión? Pongo un ejemplo. La Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación generan indicaciones en un 80-90% y ninguna de ellas tiene un desenlace que tenga fincamiento de responsabilidades. Entonces, pues estamos generando mucho dinero, estamos encontrando el hilo negro, pero la impunidad no nos está ayudando pues a estos entes. Y yo coincido, hay que darle una revisión a todos estos organismos porque se han vuelto más burocráticos que la propia burocracia. Es decir, tú llegas ahí y hay, te lo puedo decir, hay aviadores en estos organismos, hay gente no capacitada, hay compadrazgos, hay amigos, es decir, que se permite la corrupción dentro de estos mismos organismos, pues ya desde ahí estamos mal, no vamos a lograr el objetivo. Y yo creo que es a donde le debemos de apostar. Uno de los puntos importantes primero era generar en el ánimo de todos los ciudadanos que el tema fuera visto y que fuera escuchado y que fuera debatido, porque hablar de corrupción antes era como hablar de algo oscuro, algo ilegal, y ahora hablar de corrupción tiene que ser algo visible, algo que todos veamos. Entonces, lo primero que yo celebro es que esté en el tema del debate del nacional, en el tema del presidente de la República, que esté el tema de la corrupción diario. Es más, esa frase tan popular, creo que hasta me dio gusto que saliera, el fuchi caca la corrupción. Es eso, quiere decir que no nada más el presidente, que Carlos Galaviz, que Raimundo Cárdenas, que Juan del Real y que todos los que nos escuchan y nos están viendo, rechacemos y estigmaticemos de una manera negativa la corrupción, al corrupto lo señalemos y digamos, no queremos funcionarios públicos, pero ni empresarios ni ciudadanos corruptos. Precisamente salir, ¿no?, de ese amalgamiento pues que tenemos de haber normalizado tanto el tema de la corrupción, ¿no? El hecho, pues bueno, yo lo voy a decir, pues me he visto inmiscuido en faltas de tránsito, si tú quieres, y pues bueno, lo primero que a uno recurre es pues a la mordida, precisamente, ¿no? Pero pues bueno, ya lo mencionas bien aquí en este libro. Precisamente el tema de la corrupción ha sido uno de los principales pilares pues de este gobierno, uno de los principales temas en el cual el presidente López Obrador ha guiado pues estos 6 años, ¿no? Él lo ha dicho reiteradas veces, ¿no? Si combatimos adecuadamente la corrupción nos va a dar para que el país pueda crecer económicamente, en fin, ¿no? Ya conocemos su retórica, pero ¿cómo te ha parecido ese combate a la corrupción? Digo, al día de hoy, con estas recientes señalizaciones con el gobernador de Tamaulipas, con el caso de Lozoya,
con el caso de la estafa maestra con Rosario Robles, donde pues Javier Duarte, hemos visto que pues bueno, obedece a cierto grupo político, ¿no? Y se ha dejado de lado pues investigaciones importantes, pues una de ellas fue precisamente la información que dio a conocer la función pública con el patrimonio de Bartlett, pues, ¿no? Que fue muy gris, fue muy opaca, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te ha parecido ese combate en este tema de este gobierno? ¿Lo crees así adecuado? ¿Lo crees bueno, pues, así como lo está llevando? ¿O qué opinión te merece? No, yo creo que se puede hacer más, y sobre todo en esta parte de no voltear únicamente hacia afuera, sino también esta idea de fiscalizar hacia adentro, en el momento en que tú estás realizando tu gobierno y tu administración. Sin duda, lo decimos y lo hemos comentado varias veces, que uno de los problemas de la corrupción, el de que se haya permitido y de que haya crecido esa desfachatez ya hasta llegar a un punto de ser una desfachatez, el desvío de recursos del erario público, uno de los puntos ha sido porque existía esta impunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que sí ayuda en el escenario político lo que se está realizando con el tema de Javier Duarte, con el tema de, ahorita está cabeza de vaca, hay que seguir el procedimiento, a ver César Duarte también. César Duarte, el caso, como tú bien lo dices, el caso Lozoya, que ahí está el tema, no hay que perderlo de vista. Es decir, una cosa es que haya regresado y una cosa es que esté en su casa y que no nos estén dando el seguimiento ni los elementos, si es testigo protegido, si realmente pasó o algo, ¿no? Entonces, todos esos casos abonan al ámbito, y no por el hecho de que sea una cacería o de que exista el escarnio, el linchamiento. Sí. Yo creo que si hay elementos, como los hay, por lo menos en 2 o 3 muy claramente, como la estafa maestra y el caso de Brecht, pues ahí están las investigaciones, ahí están los resultados, pues tiene que haber justicia en estos actos de corrupción. Me parece que esa parte desde afuera le ayuda al gobierno. ¿Por qué? Porque le da credibilidad de una persecución, obviamente con base en la justicia y en todos los procesos, a la lucha contra la corrupción. Pero la otra parte es cierta, no pueden ser muy claros hacia afuera y muy oscuros hacia adentro. Entonces, yo lo decía y lo vuelvo a insistir, únicamente por instituciones, por procesos claros, como puede ser el tema de los procesos del nuevo aeropuerto, el tema de las medicinas, pues tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. Y creo que en esa parte le ha estado fallando al presidente de la República, y que, bueno, pues vamos a ver también el trabajo que está realizando la secretaria de la Función Pública. ¿Por qué? Porque hasta ella misma fue criticada en un principio, que me parece que no tanto, habría que verlo, pero yo creo que sí, uno de los temas, como el tema de la casa, 17 casas, si no mal recuerdo, de Bartlett, bueno, pues tiene que haber una explicación de dónde salió ese dinero. Y yo lo menciono en una parte también aquí del libro, que luego el tema de la corrupción ha generado este enfoque cultural de ver el servicio público como si fuera la gran empresa de tu vida. A estos que ya mencionamos, como César Duarte en Chihuahua, lo decía yo, pues con su trabajo de gobernador de 6 años nunca iba a ir a poder comprarse 10 ranchos que se le encontraron. Oye, de los más los más grandes, los más equipados. Creo que está una habitación ahí para cuando fuera Juan Gabriel, es decir, exagerado. ¿Y por qué? Porque se ve al ejercicio público, se fue al gobierno como una empresa privada, y lo cual no es. Yo decía de Pepe Mujica, dice, bueno, pues el expresidente de Uruguay, el que decida hacer de su profesión el servicio público y al mismo tiempo quiera hacer dinero exagerado, pues se equivocó de profesión. No estoy de acuerdo, un patrimonio decente para tu familia, no para tus bisnietos, ¿verdad? O sea, es así como lo estamos todo viendo. Tu linaje familiar, ¿no? Dejarle. Entonces yo creo que se puede hacer más, falta no descuidar esta parte institucional. Lo decía y lo vuelvo a repetir,
ya ganamos y siento que algo muy bueno en el tema del discurso, en el tema de posicionar y decirle, como dice el presidente, fuchicaca la corrupción. Coincido. Tiene que haber el rechazo de todos los ciudadanos, pero también tienen que haber los números donde veamos que vamos avanzando en transparencia, en rendición de cuentas, o que no exista corrupción o impunidad dentro de su gobierno. Él tiene que ver hacia adentro y hacia afuera. Oye, Juan Francisco, y precisamente hablábamos fuera del aire que pues bueno, no es un tema nacional, sino internacional. Ya veíamos el caso de el expresidente de Francia, de Sarkozy, Nicolás Sarkozy, y pues bueno, también el primer ministro italiano tan sonado que hasta en un documental en Netflix ya está Berlusconi, ¿no? Que son temas, pues bueno, que de corrupción, de tráfico de influencias, y pues bueno, aquí en lo local tuvimos ahí una discusión tú y yo, no discusión, pero sí un debate álgido terminando la presentación de tu libro, cuando tocamos el tema de los 33 vacunados, ¿no? De quién era responsabilidad, si del gobierno por haber permitido esa flexibilidad al momento de fugar la información donde iban a estar los centros de vacunación, o si de los 33 ciudadanos desde una ética moral de haber dicho, ¿sabes qué? Pues no me toca, ¿no? O no soy de Villa de Cos, pues no voy a ir, ¿no? Pues ahí nos mantuvo 2-3 horas ahí platicando, ¿no? Y lo decía yo cuando hablábamos de, en México hay que eliminar la corrupción. Y ya desde que planteamos el concepto de eliminar la corrupción, estamos hablando mal. ¿Por qué? Porque la corrupción no se va a eliminar. Es parte de la libertad del ser humano. Yo decido si me corrompo o no me corrompo, si soy honesto o si soy corrupto. Y eso va a suceder en Francia, en Nueva Zelanda o en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cuál sería el concepto que realmente debemos aplicar? Luchar contra la corrupción, disminuir la corrupción. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el elemento de la persona, servidor público, empresario, de quien sea, de decidir si se corrompe o no se corrompe. Entonces, bueno, lo primero que debemos decir es que decir eliminar la corrupción es ya de por sí malo, porque no se va a lograr, pero sí transparentar y disminuir la corrupción. Y ahí ya es cuando decimos que no es exclusivo de México, que como hoy se le acusa de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a Nicolás Sarkozy, cuando decíamos de Berlusconi en Italia, bueno, pues era el empresario y el político a la vez, obviamente buscando sus intereses. Y cuando regresamos al tema de México, decimos, bueno, pues aquí tenemos materia prima de todos lados y de todos los niveles. ¿Por qué? Porque han existido casos documentados de corrupción en todos los niveles, ¿no? Desde el que robó poquito, hasta el que robó muchote, hasta el que robó muchote, ¿verdad? Sí. Pero eso es la parte de que no es, decíamos, la moral. En derecho se dice que un subrogado de la moral es precisamente el derecho. ¿Por qué? Porque si la moral hubiera sido suficiente para solucionar estos males y vivir todos de manera transparente, armónica, sin matar, sin robar, sin corromperse, pues no existiría el derecho. Entonces, ahora regreso y llego a la pregunta que me dices. Obviamente el caso de los 33, pues sí, podría ser un tema moral, pero no hay una parte jurídica que los implique. Si a mí me dicen ven, vacúnate, pues será una decisión mía que tiene que ver con esta parte de la moral, si es bueno o malo. Donde yo voltearía a ver es si realmente hubo una autoridad que está implicada en tráfico de influencias, abuso de autoridad, que tampoco lo veo, a alguien específico, y yo lo veo más como alguien que supo dónde estaba el centro de vacunación y como un derecho a la salud y a la vida dijo, pues agarro mis cosas y me voy. Pero bueno, no hay elementos para determinar ni uno ni otro, pero regresamos a lo mismo. No, y aparte en un tema y en una condición de vida o muerte, ¿no? También así sí. Oye, pues si no vas, pues te mueres. Y es que el problema es ese, se está generando cierta también desesperación ante la falta de vacunas. Ese es el problema. Yo creo que más que de voltear a ver a 33, necesitamos voltear a ver a que realmente se estén operando y que estén las vacunas pronto. Yo creo que va a empezar a fluir y que debemos de hacerlo. Yo lo decía en otras ocasiones. Esta es la oportunidad que tenemos, el tema de la vacunación contra el COVID-19 en México, de tener una reconciliación ciudadana. ¿Por qué?
porque todos ocupamos la vacuna, profesores, de todos, profesionistas, trabajadores, viejos, jóvenes, con dinero, sin dinero, de diferentes estratos socioeconómicos. Es el momento de reconciliarnos, y yo veía unas imágenes muy, la verdad que alentadoras en la Ciudad de México, donde la fila que estaba formando la gente haciendo fila, sí, veías de todo, incluso hasta con buen ánimo. Yo creo que es hacia donde debemos de voltear, que sí sea un proceso transparente, que sea un proceso ordenado, pero sobre todo esto, que sea un proceso de reconciliación ciudadana, donde los mexicanos que están tan polarizados, estamos tan polarizados, encontremos un ánimo, una señal de esperanza, y que todos podamos hacer de este proceso un proceso de reconciliación que tanto ocupa México. Efectivamente, no, pues qué interesante todo eso que nos mencionas, Juan Francisco, y aparte, pues bueno, también importantísimo eso que mencionas en tu libro, sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Ser un ciudadano del siglo XXI en este tema de la corrupción, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco de eso, de qué trata ser un ciudadano del siglo XXI? Sí, yo le decía que México, con toda esta historia que ha venido cargando de corrupción, de no respeto a la norma, estas frases que hablábamos al principio, pues no es condición o no tiene por qué ser algo que el mexicano tenga que cargar. Decimos, el mexicano es corrupto por naturaleza. Pues es una aberración, nadie es corrupto por naturaleza. Es el momento, ahora, con la transparencia, con el momento que estamos viviendo como país, de que podamos redimirnos, de decir, somos mexicanos y este contexto histórico nos tocó vivir, y ahora queremos ser un país más transparente, con autoridades y personajes honestos, tanto en el servicio público como en la participación ciudadana. Entonces, hablar del ciudadano ético es precisamente que debemos de cambiarnos ese chip que teníamos de decir que el que no tranza no avanza, a decir que la lucha contra la corrupción es difícil, sí, pero que no es imposible. Oye, Juan, pues bueno, pues sin duda es un tema, como lo he dicho, que nos va a dar horas y horas para hablar, ¿no? Pero pues bueno, nunca acabaríamos, lamentablemente, pues bueno, tenemos solamente una hora, y no me quiero ir sin preguntarte, Juan Francisco, hace 3 años que te dejamos de ver en el ámbito político, social, pues, ¿no? Desde que formaste parte del equipo del gobernador Tello, ahí en la jefatura de oficina, saliste a campaña y pues bueno, las cosas no salieron como esperábamos. Me voy a subir porque así fue como esperábamos, pero bueno, te dejamos de ver, regresaste a la universidad, hiciste una inmersión profunda, que gracias a esa inmersión pues bueno, sale esta obra literaria. Pero pues bueno, muchísima gente nos preguntamos, ¿qué va a ser Juan del Real? ¿O qué es de Juan del Real? ¿O qué va a ser de Juan del Real en el ámbito político, social? ¿Por qué no nos platicas, Juan, si hay algún proyecto o algo? No, bueno, lo que pasa es que hay en ese momento la etapa de la congruencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, bueno, si no ganas, te regresas a tu chamba a seguir cobrando la administración pública. Y yo le dije, no, yo hice el compromiso de no regresar por regresar a la administración pública, es decir, a cobrar o a ser aviador o estar en un lugar donde pues ahí no me sienta que esté aportando. Entonces yo hice el compromiso en ese momento de decir, bueno, pues si no se dan las condiciones como sucedió, me regreso a la universidad a terminar el doctorado, a seguir con mis clases, y bueno, ahí están las situaciones. Sí hubo alguna invitación a incorporarnos, pero también yo lo he dicho, pues si no es tu perfil, si no es algo donde tú te puedas sentir a gusto, desde ahí estamos haciendo corrupción. Pues sí, ¿por qué? Porque le dicen, ¿por qué aceptar un puesto donde no es tu perfil o donde no estás capacitado? Sí. Pues sería desde ahí iniciar con la corrupción. No se dieron ahí las circunstancias, me dediqué al tema de la universidad, pero sin duda esto, yo prefiero aportar desde la universidad a lo público y escribiendo, que haber estado a lo mejor cobrando en un lugar donde no iba a aportar. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay que ver, vienen nuevas oportunidades, y ya sea desde la academia, ya sea con la propuesta, ya sea con el tema académico, pues vamos a estar participando en el tema público. Si me dices, muy concreta, ¿vas a ser candidato? Ahorita, el día de hoy, ¿cuándo se cierran los registros? El 12, doctor. El día de hoy te puedo decir que no, que hoy no, mañana ya veremos, pero no hay
ningún posicionamiento ni ninguna ambición por tener un puesto público, al contrario, creo que si hay las circunstancias debemos de participar en un proceso para fortalecer la democracia, para aportar al gobierno y para aportar al país. Entonces, estamos abiertos, queremos seguir participando desde lo político, desde lo público, desde la administración y desde la universidad, y si se dan las oportunidades y las condiciones, pues vamos a seguir participando, pero con esta idea, sí, siempre con propuesta y no nada más ser o participar por ser candidato o una ambición sin propósito. Oye, y en esa vocación profesional que somos, Juan Francisco, politólogos, ¿cómo ves a la caballada del 2021 aquí en Zacatecas? Yo creo que faltan más opciones para la ciudadanía, sin duda. Yo creo que sí hay buenos perfiles, hay proyectos ya consolidados de varios años, tanto los dos personajes que van a la candidatura a gobernador, pues tienen una carrera política en Zacatecas y a nivel nacional, pero sin duda faltan más personas que nos puedan dar opciones para el Congreso, para las presidencias municipales. Creo que el tema de las alianzas válidas y legítimas, pero cerró muchas las posibilidades a los ciudadanos de que hubiera más perfiles interesantes también que pudieran abonar al debate dentro de las elecciones. Pero sin duda, bueno, pues es lo que nos permiten las leyes, lo que nos permite la ley electoral, y hay que tomar la decisión, valorar y votar por quien nosotros como ciudadanos consideremos pues es el mejor perfil, ¿no? No, pues sin duda, Juan Francisco, pues ojalá podamos verte próximamente en el servicio público. Sin duda, pues tu preparación, tu desempeño en los cargos que has tenido, pues bueno, hablan de los buenos resultados que has tenido y pues bueno, lo decía Arturo Nale, ¿no? Tener un joven con una maestría, 2 doctorados, 2 licenciaturas en universidades públicas y privadas, sin duda es hablar de que Zacatecas tiene un futuro y un presente, pues bueno, prometedor con perfiles como tú, ¿no? Y eso lo digo, pues bueno, a voz propia porque pues conozco tu trayectoria a lo largo de estos últimos años, desde el ámbito profesional hasta el día de hoy. Y pues bueno, Juan Francisco, también quisiera preguntarte antes de irnos, porque pues bueno, es interesante y aprovecharte tenerte aquí. Por ahí la comisionada Norma Julieta del Río te hizo una invitación para precisamente extender este tema de esta obra literaria del tema de la corrupción en los institutos locales, ¿no? Apoyados por la Comisión pues nacional del INAI. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que se pretende hacer en este apoyo con la comisión? Bueno, platicando precisamente con ella y aprovechando que ahorita tenemos 2 comisionados zacatecanos cierto. El instituto, y que en el caso de la doctora Norma Julieta le corresponde el comité editorial del Instituto Nacional de Acceso a la Información, nos propone, oye, bueno, esta obra tiene que salir más allá del Estado, porque no se enfrasca en un tema local, en un tema de Zacatecas. Estamos hablando de la visión integral del país. Entonces, muchas veces estos esfuerzos, como el que realizamos desde aquí de la universidad, se quedan en lo local, y ella me propone, y con gusto aceptamos, que vayamos a algunas otras entidades del país a hablar sobre este libro, ya sea a través de las organizaciones educativas o de los propios institutos locales de transparencia. Entonces, bueno, ya se hizo la propuesta, estamos ya a la espera de ver estos primeros... pues sería genial arrancar aquí, ¿no? En Zacatecas. Sí, con ya sea en el ISAI o en algún otro instituto. Con la recién nombrada presidenta, Gilda Fabiola, ¿no? Gilda Fabiola Torres, que es nuestra... Un saludo. Es la nueva presidenta del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. No, pues un saludo ahí a Gilda Fabiola, pues a la magistrada presidente, es magistrada, comisionada presidente del ISAI, ¿no? Recién nombrada. Y pues bueno, Juan Francisco, pues no me queda más que agradecerte tu visita aquí al Son Politicón. Te deseo todo el éxito del mundo con esta obra literaria. Esperemos que sea la primera de muchas otras. Estoy seguro que así lo va a ser, de temas sumamente interesantes. Esperemos que el otro sea más politicón. Más bien me decían, oye, más allá de la mordida, le estás haciendo la competencia a las 50 sombras de Grey. Digo, no. Estamos hablando de un tema
de la lucha contra la corrupción, y espero sea de su agrado la gente que tenga el gusto y pueda adquirirlo, pues con todo gusto estamos al comentario. ¿Dónde lo puede adquirir, Juan, rápidamente? Bueno, lo tenemos obviamente en la editorial de este libro M.A. Porrúa, lo tenemos en Amazon, Más allá de la mordida, y en la librería universitaria va a estar próximamente la próxima semana ya vendiéndose algunos ejemplares. Aquí en Zacatecas lo pueden encontrar físicamente en algún lugar. En la librería universitaria. La librería universitaria. Y la otra a través de Amazon, pueden comprar en Amazon o a través de M.A. Porrúa en la página de internet. Pues bueno, pues aquí está el Más allá de la mordida. Adquiéralo, apoye a este nuevo talento, pues, del escritor, el doctor Juan Francisco del Real. No se va a arrepentir, es un tema sumamente interesante y está desglosado muy bien en esta obra. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.